doctora, compañeros, el día de hoy vamos a hablar acerca de apendicitis aguda. En epidemiología vamos a tener que el riesgo de apendicitis va a ser del 8,6% para varones y del 6,7% para las mujeres, teniendo una frecuencia más alta a la edad de los 20 y de los 30 años. En la etiología vamos a ver que el principal factor etiológico va a ser la obstrucción de la luz consecutiva a fecalitos o hipertrofia. El 40% va a corresponder a lo que es la apendicitis aguda simple, el 65% apendicitis gangrenosa sin perforación y el 90% a gangrenosa con perforación. En la patogenia, vamos a empezar con una obstrucción de asa cerrada y la secreción normal continuada. Tenemos estimulación de las terminaciones nerviosas de las fibras viscerales, la distensión aumenta por la secreción continuada y multiplicación de bacterias. Se sobrepasa la presión venosa, los capilares y las vénulas son ocluidos, se afecta la serosa del apéndice y peritoneo parietal y puede ocurrir lo que es la perforación. En la microbiología vamos a tener que el 60% de los aspirados del apéndice inflamados tienen anaerobios y el 25% de los aspirados del apéndice son normales. El tejido de la pared apendicular inflamada va a tener Escherichia coli y bacteroides, y la apéndice inflamada va a tener lo que es Fusobacterium, Nucleatum, Necrophorum, y la gangrena o apendicitis perforada va a tener lo que son los bacteroides. En la evolución natural vamos a ver que no todos los pacientes con apendicitis evolucionan a la perforación y también se pueden resolver de manera espontánea. En los signos y los síntomas de apendicitis vamos a valorar la duración de los síntomas, la fiebre, la disfunción gastrointestinal, ya sea la anorexia, náusea, vómito. Se va a valorar lo que es el dolor, la modificación del sitio del dolor, la progresión del dolor, el dolor a la palpación, la hiperbaralgesia, el signo de psoas, el signo de rebote, el dolor a la percusión, la resistencia muscular involuntaria, el aumento de la resistencia muscular. También vamos a valorar la temperatura, en el laboratorio lo que son los leucocitos y la proteína C reactiva. Entonces, ahora vamos a pasar a los sistemas de clasificación. Tenemos la escala de Alvarado, que es la más usada. Esta va a valorar los síntomas, los signos y los exámenes de laboratorio, dándonos un puntaje. Entonces, con respecto a los síntomas, vamos a valorar la migración del dolor, si va de epigastrio a hipocondrio derecho generalmente, y vale un punto. La anorexia, un punto. Náuseas y vómitos, un punto. Con respecto a los signos, si el dolor es en el cuadrante inferior derecho, vale 2 puntos. Si tenemos el signo de rebote o Bloomberg positivo, un punto. Si el paciente presenta una temperatura mayor de 38 grados centígrados, un punto. Si presenta leucocitos mayor a 10.000, 2 puntos. Y si presenta desviación a la izquierda, o sea, presencia de neutrófilos elevados, un punto. Entonces tenemos que si el paciente suma 0 a 3, vamos a pensar en otros diagnósticos diferentes a la apendicitis. Si va de 4 a 6, debemos hacer complementarios como el eco, la tomografía y debemos observar al paciente. Si tenemos entre 7 a 10 puntos, es apendicitis netamente y es un criterio de cirugía de urgencia. Tenemos también otra escala, que es la escala de reacción inflamatoria sistémica, que valora también síntomas, signos y laboratorio, pero de una manera más específica. En los síntomas, si el dolor es en la fosa ilíaca derecha, nos da un puntaje de 1. Si presenta vómito, un punto. Con respecto a los signos, el signo de rebote es el que se va a valorar. Si es leve, un punto. Si es moderado, 2 puntos. Si es grave, 3 puntos. Y si presenta una temperatura mayor a 38,5, un punto. Con respecto a los exámenes de laboratorio, si tenemos una leucocitosis entre 10.000 a 14.900, un punto. Si es mayor a 15.000, 2 puntos. Si presenta una neutrofilia de 70 al 84%, un punto. Si es mayor de 85%, 2 puntos. Con respecto a la proteína C reactiva, si esta está entre 10 y 49 gramos litro, un punto. Si está mayor a 50 gramos litro, 2 puntos. Entonces, si la suma va de 1 a 4, es una baja probabilidad. Hay que hacer un seguimiento ambulatorio, si no hay afectación general. Si va de 5 a 8, es un diagnóstico indeterminado. Se debe observar al paciente, ingresarlo
y seguir los protocolos de la unidad hospitalaria. Si va de entre 7 a 10 una alta probabilidad de apendicitis, se debe hacer una exploración quirúrgica urgente. Ya, entonces, con respecto a los estudios de imágenes, empezamos por la radiografía de abdomen. Si bien no es tan específica, nos puede dar algunos signos indirectos. Por ejemplo, el aumento de la opacidad de las asas en el cuadrante inferior derecho, nos puede dar engrosamiento de las paredes del ciego o una mala definición de la línea grasa del músculo psoas del lado derecho. También se pueden utilizar eh, pruebas de medicina nuclear como la gammagrafía de leucocitos marcados con tenesio 99, pero no es muy usada porque es muy costosa y no se encuentra a disposición de todas las unidades hospitalarias. Entonces vamos a la ecografía, que tiene alta sensibilidad y alta especificidad. Además de que no se necesita contraste, se puede aplicar a mujeres embarazadas y tiene una alta disponibilidad en las unidades hospitalarias, que vamos a encontrar un diámetro transverso mayor a 6 milímetros, un engrosamiento mural mayor a 3 milímetros, podemos apreciar la presencia de un apendicolito. Si estamos con un ecodoppler podemos encontrar la presencia de hiperemia, si estamos a color obviamente, o una masa o colecciones de fluidos. También el signo de Diana podemos apreciar cómo se ve en la imagen. Con respecto a la tomografía computarizada, aquí tenemos una tabla que nos explica los hallazgos, las recomendaciones y el criterio diagnóstico que nos puede dar la tomografía. Entonces, si estamos frente a una distensión apendicular en menor a 6 milímetros o mayor pero con distensión del área, el diagnóstico generalmente es exclusivo, hay que pensar en otros diagnósticos. Si estamos frente a una dimensión de 6 a 10 milímetros y sin ningún otro hallazgo, se puede pensar en una posible apendicitis, se debe observar al paciente si éste tiene síntomas. Si el paciente presenta ya de 6 a 10 milímetros, además de paredes engrosadas, reforzamiento post-contraste, pero no hay afectación a la grasa periapendicular, es una apendicitis probable. Se puede hacer una cirugía si es sintomático el paciente. Si el apéndice presenta 10 milímetros o más paredes engrosadas, más reforzamiento posterior y tiene ya afectación de la grasa apendicular, es una apendicitis definitiva. Se debe hacer cirugía urgente. En cuanto al diagnóstico diferencial, el diagnóstico va a ser principalmente con el abdomen agudo. Esto va a ser una precisión que sea superior al 85%. Los datos más frecuentes de diagnóstico incorrecto en apendicitis son por la ubicación anatómica del apéndice, la etapa del proceso, la edad y el género que tenga el paciente. Entre los principales diagnósticos diferenciales que se deben hacer, se debe hacer un diagnóstico diferencial tanto en pacientes pediátricos, en pacientes ancianos y en pacientes femeninos. El más frecuente en los pediátricos va a ser la adenitis, en los ancianos la de diverticulitis y en los pacientes femeninos las enfermedades de los órganos reproductores internos. Cuando hay una enfermedad inflamatoria pélvica, la infección suele ser bilateral y puede provocar en la ovulación que exista derrames de cantidades suficientes de sangre y líquido folicular. En las torsiones precisa un tratamiento quirúrgico de ausencia y los blastocitos van a implantarse en la trompa de falopio. En cuanto a un paciente inmunodeprimido, este tiene una frecuencia de presentar apendicitis del 0,5% y el riesgo de perforación del apéndice aumenta si este tiene el virus de VIH. En cuanto al tratamiento inicial, vamos a tener en cuenta una apendicitis no complicada y una complicada. En la apendicitis no complicada hay que hacer una evaluación del tratamiento quirúrgico frente al no quirúrgico. En pacientes con apendicitis no complicada, el tratamiento quirúrgico ha sido siempre el estándar y este concepto se
se desarrolló a partir de dos vertientes de observaciones, una en la que el entorno no se dispone de tratamiento quirúrgico, es decir, que no cuenta con un quirófano, por ejemplo, y otro en que muchos pacientes con signos y síntomas compatibles con apendicitis no se aplicó ningún tratamiento médico, han mejorado. Sin embargo, la apendicectomía siempre demuestra una tasa de deserción baja y una menor proporción de apendicitis complicada. En cuanto a la apendicectomía con urgencia relativa frente al urgente, bueno, de forma tradicional, la apendicitis se ha considerado una urgencia quirúrgica una vez diagnosticado el paciente con esta alteración, siempre se la llevaba de manera urgente a un quirófano. Sin embargo, los retrasos en el diagnóstico, la falta de acceso a las salas de operaciones, así como del tratamiento no quirúrgico de la apendicitis, han cuestionado la noción de que la apendicitis no complicada sea una urgencia quirúrgica. La cirugía urgente, por contraposición a la de urgencia relativa, en la apendicitis no complicada va a depender directamente de cada centro de cirugía y también del cirujano. Los centros, por ejemplo, que no disponen con facilidad de quirófanos y personal, pueden conllevar pueden considerar llevarse a cabo la apendicectomía de una manera con urgencia relativa por contraposición urgente. En cuanto a la apendicitis complicada, bueno, por lo general esta siempre se refiere a una apendicitis perforada que suele asociarse a un absceso o un flemón. En esto la tasa de incidencia anual de la apendicitis, especialmente de la perforada, es casi de 2 por cada 10.000 personas. La tasa de la apendicitis perforada por lo general es alrededor del 25% y suele utilizarse como un indicador de la calidad de atención. En, en los niños menores de 5 años de edad y los pacientes mayores de 75 años tienen las tasas más altas de perforación en un 45 y un 51% respectivamente. Las tasas de las perforaciones van a aumentar conforme se incrementa la duración de los síntomas. En cuanto al tratamiento quirúrgico frente al no quirúrgico, bueno, los pacientes que presentan signos de septicemia y peritonitis generalizada deben operarse de inmediato y administrarse la rehidratación concomitante. Y el enfoque quirúrgico se basa en el grado de comodidad del cirujano. Sin embargo, para tratar estos casos complicados, puede ser necesaria la apendicectomía abierta a través de una inserción baja en la línea media. En los pacientes con apendicitis complicada y un absceso contenido o flemón, pero con peritonitis circunscrita, las opciones del tratamiento se vuelven más complicadas y a menudo estos pacientes precisan un procedimiento difícil con un alto riesgo para la presentación del absceso intraabdominal postoperatorio. Entonces se opta por un tratamiento quirúrgico. Ya, en cuanto a la apendicectomía diferida, esta se define como realizar una apendicectomía después de un tratamiento no quirúrgico satisfactorio inicial en pacientes que ya no presentan síntomas adicionales. El principal argumento en contra de la apendicectomía diferida es que muchos pacientes tratados de forma conservadora nunca presentan manifestaciones de apendicitis y los que presentan por lo general se pueden tratar sin una morbilidad adicional. Y el principal argumento para la apendicectomía diferida es evitar futuros eventos de apendicitis o identificar otra enfermedad como una neoplasia maligna del apéndice. Cirugía para el apéndice. El equipo de cirugía determinará cuál es el método más adecuado para tratar esta patología. Como primer punto tenemos a la apendicectomía abierta. Bueno, se lleva a cabo con el paciente bajo anestesia local, se coloca al paciente en decúbito dorsal y se prepara el abdomen y se colocan lo que es campos para cubrirlo todo, específicamente la parte de la incisión. El cirujano primero limpia la piel del abdomen con una solución antiséptica. Después se hace una incisión de aproximadamente 2 pulgadas, es decir, 5 centímetros, en el cuadrante inferior derecho, en el punto de McBurney, pasando por los músculos abdominales para así llegar a la pared abdominal, donde se encuentran las capas de tejido que cubren esto. Se separan los músculos abdominales y se localiza el apéndice. Si no se localiza el apéndice, se va hacia el ciego para tratar de localizarlo.
Mediante el uso de suturas o las herramientas de grapado especial, el cirujano cierra el área del apéndice que está conectada en el intestino grueso para evitar el desgarro o la propagación de la bacteria en el abdomen, mientras se lo está extirpando. Después, el cirujano corta totalmente el apéndice del intestino grueso y se lo retira a través de la incisión que se realizó. Una vez que el apéndice se extirpa, el cirujano cierra la pared abdominal y los músculos abdominales con puntos que se autoabsorben. Después se cierra el corte de la piel con los puntos y se lo cubre con una venda para evitar cualquier tipo de infección. La apendicectomía laparoscópica. Este tipo de cirugías se utiliza una pequeña cámara de video, laparoscopio, que ayuda a los cirujanos a ver del cuerpo humano dentro. Es un tubo delgado del laparoscopio que se coloca dentro del cuerpo a través de una incisión pequeña para llegar hasta el apéndice. Y en sí, este laparoscopio sirve de ojos del cirujano. Al igual que una apendicectomía abierta, el cirujano limpia primero la piel del abdomen con una solución antiséptica. Sin embargo, en vez de hacer una incisión grande, el cirujano hace una pequeña incisión de aproximadamente media pulgada, es decir, 1 centímetro. Ya después, esta incisión permite introducir el laparoscopio hacia el apéndice. También se hacen 2 incisiones más para poder introducir otro instrumento médico en el área del apéndice. Estos instrumentos se utilizan para cerrar el apéndice y extirparlo. Las pequeñas incisiones se cierran con los puntos que se autoabsorben y se cubren las vendas para evitar cualquier tipo de infección. En cuanto a la apendicectomía laparoscópica frente a la abierta, se menciona que la apendicectomía laparoscópica se acompaña de menos infecciones en la incisión de la herida quirúrgica en comparación a la apendicectomía abierta. Sin embargo, puede acompañarse de un mayor riesgo de absceso intraperitoneal en comparación a la técnica abierta. En este tipo de cirugía laparoscópica hay menos dolor, las hospitalizaciones es más breve y la reanudación de actividades normales es más rápida tras la apendicectomía laparoscópica que una apendicectomía abierta. También conlleva un mayor riesgo quirófano e incremento de los costos. Sin embargo, los costos globales posibles son similares en comparación a una técnica laparoscópica abierta. Los pacientes por lo general tienen mejores calificaciones de satisfacción con la técnica laparoscópica. Además, la apendicectomía laparoscópica puede proporcionar una ventaja cuando hay una duda sobre el diagnóstico en las mujeres de edad avanzada o cuando van a procrear.